¿Cómo enfrentarse a la locura si no la comprendemos? Por ese entonces, Estados Unidos pasaba por un momento bastante caótico en su historia. Los agentes del FBI John Douglas y Robert Ressler decidieron entrevistarse directamente con asesinos seriales como David Berkowitz o el hijo de Sam o Edmund Kemper. Entonces, a Bundy lo atraparon por pura suerte. Imagina lo que debió ser que una persona te describa cómo cercenó y violó la cabeza de su mamá. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Simpatía por lo Arcano, el podcast donde todo eso que se calla o se oculta, nosotros lo investigamos, con sus presentadores Daniel Pineda y Alan Paye. Daniel, ¿cómo estás el día de hoy? Emocionado, Paye. O sea, fíjate que ahora vengo emocionado por dos cosas. La primera, bueno, en teoría tres. Andamos muy emocionados el día de hoy en ese caso. Ya hice el examen final para titularme en mi carrera. Feliciten en los comentarios, felicítenlo. La segunda, vamos a empezar una nueva serie. Así es. Dentro de Simpatía por lo Arcano. Es, por supuesto, que tiene que ver con todos estos temas, pero la modalidad va a ser un poco diferente y me gustaría aprovechar para decirle a toda la gente que nos escucha en las plataformas, Spotify, Apple, etcétera, 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 todo lo que tenga que ver con podcast. Láncense al canal de YouTube y suscríbanse, porque eso nos haría un favorzote. Ahorita lo que estamos buscando es crecer. Justo por lo mismo vamos a empezar otra serie con un trabajo de video un poquito acá más choncho. Va a ser otra dinámica completamente diferente a lo que están acostumbrados nuestros seguidores. Entonces, digo, esta serie va a estar presente en todas las plataformas, de igual manera como siempre, pero sí sería para nosotros un gran favor el que nos estarán haciendo quienes ya nos escuchan o nos siguen en Spotify, que se lancen a YouTube, nos van a ayudar a crecer. Mientras más crezcamos, pues nosotros nos vamos a ver obligados también a mejorar nuestro contenido, a producir más contenido. Entonces ahora sí que es un ganar-ganar y pues sobre todo pues el apoyarnos, ¿no? Que justo ahorita vamos creciendo. Y la tercera, que el capítulo de hoy es un tema quizás como mi favorito, quizás este sería mi capítulo favorito de todo Simpatía por lo Arcano, porque es algo a lo que le he dedicado mucho tiempo, lo he estudiado, lo he leído, lo he visto en muchos lados. O sea, siento que llevo perfeccionando este capítulo ya por mucho tiempo. Así es, amigos, el día de hoy tenemos un capítulo bastante interesante, como nos acaba de comentar Daniel. Platicaremos de algo que es muy, muy peculiar, o sea que yo creo que, aunque es un tema que a veces damos por hecho, es tan extraordinario, y a lo mejor esto me genera ciertas preguntas como el qué hay detrás de un asesino, de un violador, de un agresor en general, y esas pudieron ser algunas de las preguntas que se hicieron aquellos agentes. Ajá. Que vieron más allá de lo bueno y lo malo, del blanco y lo negro, en una época tan, pues ¿cómo podríamos decir? Binaria, en la cual o eres bueno o eres malo. Sí, caótica. No existía otra. Era de, eres bueno, toda tu vida vas a ser bueno. Eres malo, desde el inicio fuiste malo. Pero más que el profiling, vamos a hablar de un producto, de una investigación que hoy en día cuenta con una serie, de la mano de Netflix. Ok, ajá, exactamente, Paye. Así que, Daniel, dinos cómo vamos a iniciar el capítulo de hoy. La noche del 8 de agosto de 1969, un grupo de 4 individuos ingresaron al 150 de la Cielo Drive bajo las órdenes de quien pasaría a la historia como uno de los criminales más peligrosos en los Estados Unidos, el mismísimo Charlie Manson. Como resultado, 5 personas fueron brutalmente asesinadas aquella noche, entre ellas Sharon Tate, famosa actriz y joven promesa de Hollywood, quien estaba a solo 2 semanas de dar a luz al hijo de Roman Polanski, director de películas como El bebé de Rosemary o El pianista. El crimen marcó un antes y después, no solo en la cultura de los Estados Unidos, sino en los métodos para investigar homicidios. Ya fuera por un tema racial o un supuesto multihomicidio ritual, como muchos han teorizado, las policías de todo el país se enfrentaban a una oleada de crímenes sangrientos que parecían no tener mayor explicación. Las motivaciones clásicas que movían a una persona a cometer un homicidio comenzaban a desvanecerse, y los expedientes de casos sin resolver se amontonaban en los almacenes. Es justo en este panorama desalentador que 2 hombres, John Douglas y Robert Ressler,
agentes del FBI y miembros de la Unidad de Ciencias del Comportamiento decidieron emprender un viaje por cárceles de todo el país para entrevistarse con los homicidas que un par de años después serán bautizados como asesinos en serie. Vamos pues al episodio 23 de Simpatía por lo Arcano, cazar a un asesino serial. Ya desde que hablamos acerca de que ellos se ponen a investigar, comenzamos a hablar también del método científico, ¿no? Eso es bastante interesante, como para todo área de investigación, el método científico es demasiado importante. Sí, es que fíjate que, o sea, el punto aquí, o lo que detona estas investigaciones, es que estas personas dicen, o sea, nos estamos enfrentando a criminales que ya no entendemos, que no sabemos cómo actúan, que no sabemos por qué actúan así, pero nadie les está preguntando. O sea, ¿cómo los vamos a entender? Robert Ressler decía, ¿cómo combatir la locura si no la comprendes? Entonces ellos dicen, sí, pues tenemos que sistematizar un método que nos ayude justamente a conocer. Sí, es como un defecto mecánico. Si no lo conoces, no puedes arreglarlo. Y es algo que se aplica exactamente en esta área. Estados Unidos atravesaba por una crisis de violencia nunca antes vista. Eventos como el asesinato del presidente Kennedy, la guerra de Vietnam o el escándalo de Watergate tenían sumida a la población en el caos y la incertidumbre. Y como respuesta, el crimen también perdió todo sentido. O sea, también fíjate, nos estamos situando en un punto de la historia en el que Estados Unidos literalmente era un completo caos. ¿Sabes? O sea, una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, un presidente asesinado, ¿vale? La guerra de Vietnam y el montón de manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, ¿sabes? O sea, todos estos movimientos de jóvenes que están en contra de su propio gobierno, cosa que años anteriores no era así, o sea... No, la gente se enlistaba al gobierno, era la imagen del tío Sam que te necesitaba a ti, confiamos en ti, necesitamos y tú a nuestra necesitabas juventud. al tío Sam. Exactamente, y ahora es más como de, no, el tío Sam me necesita a mí y como me necesita a mí, yo me lo voy a revelar para que entienda que el pueblo es más grande que el tío Sam. O sea, como la sociedad es más grande que la institución, porque la institución depende de la sociedad. Exactamente, los movimientos también de las Panteras Negras, ¿vale? Este grupo compuesto de afroamericanos, ¿no? En defensa también, en la búsqueda de sus derechos. Un Martin Luther King que también sería asesinado. Entonces, o sea, estábamos en una época de Estados Unidos en donde todo estaba sucediendo a su alrededor. O sea, oye, todo. ¿te imaginas hoy en día a Martin Luther King escuchar lo que dicen los periodistas de este lado del mundo acerca de lo que sucede en Ucrania? Yo creo que si la gente está enterada acerca de lo que está sucediendo y con los periodistas, de cómo los periodistas son empáticos con los refugiados de Ucrania porque son güeros y de ojos azules. No sé si has visto eso. Sí. Es un tema muy extenso, no es el momento para tocarlo, pero te imaginas cómo Martin Luther King se quedaría así como de, está pasando un caos. Me estás diciendo que aceptaron a gente de ojos de color y piel blanca por ser simplemente eso y a gente que venía de una catástrofe de guerra todavía más enorme, le cerraron las puertas. Sí, claro, o sea, es como, vamos, o sea, el tema racial tendría que ser algo que no nos tendrá que preocupar en lo más mínimo en estos momentos, ¿sabes? Y sí, o sea, totalmente cierto. Sí, todas las vidas valen lo mismo, pero no es el tema de hoy, así que continuemos. Y bueno, o sea, entonces justamente por qué dar este contexto. Porque si Estados Unidos estaba cambiando, ¿vale? Si el mundo ya no era como se conocía, por supuesto que también el crimen iba a empezar a cambiar. O sea, recordemos que unos cuantos años antes, las policías de Estados Unidos se enfrentaban a criminales como Al Capone, por ejemplo, ¿sabes? O sea, Elliot Ness detrás del traficante de alcohol. O sea, también, o sea, pensar que realmente allí era lo que estaba buscando era un traficante de alcohol, pues suena curioso, ¿no? O sea, pensarlo... Sí, suena peculiar porque Sí. mucha gente hoy en día piensa que Al Capone se dedicaba a traficar drogas o se dedicaba a traficar más cosas. O sea, armas podríamos decir que sí, pero el alcohol era su principal activo. Y cuando se lo dices a la gente, hay gente que dice, nah, no es cierto, ¿cómo iba a estar moviendo alcohol? Pero, sí, o sea, como que dices, entonces por eso se armó todo ese desmadre. sí, O sea, pero porque sí, no así fue. conocen el contexto de la prohibición de esa época. Exacto, entonces, bueno, teníamos a criminales de este tipo, ¿vale? O sea, criminales que el móvil era perfectamente entendible, que en este caso, ¿cuál era? El dinero. O sea, estar buscando el dinero y luego, ¿qué pasa?
aparecen personas como John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo el payaso, quien secuestró, abusó y asesinó a por lo menos 33 jóvenes entre 1972 y 1978 en el estado de Illinois. Ted Bundy, quizás uno de los asesinos más famosos de la historia moderna. Bueno, es que en teoría el primer asesino de la historia moderna es Jack el Destripador, y sí considero que Jack el Destripador es muchísimo más famoso que Ted Bundy. Sí, porque está dentro de la cultura pop y Ted Bundy va para allá, si te fijas, o sea, Sí, va para allá. se está incrustando mucho en la cultura Sí, popular. quizás es el más famoso en la cultura de los Estados Unidos. Sí, eso sí, pero fíjate que sí es un caso de estudio a nivel mundial Ted Bundy. Por el atractivo que tenía y toda la parafernalia mediática que hubo alrededor de su persona. Sí, fue un super ultra mega caso, pero o sea, ¿estás de acuerdo que no puedes decir que es una figura como Jack el Destripador? No, y además todo el misticismo que todavía guarda el Jack el Destripador, que hasta hoy en día se tratan de hacer documentales viendo quién fue el culpable, y es lo que hace que Ted Bundy como que no sea tan atractivo, porque ya sabes quién es. Sí, incluso no sé si el asesino del Zodíaco sería más famoso que Ted Bundy por el hecho de que no lo atraparon. Pero más bien ahora sí que lo que jugó a favor de la historia de Ted Bundy fue que se conoció quién era y era una persona Sí, que magnética. rompió los estándares de lo que tú esperabas que fuera. Sí, y eso es bueno, ahí nos dicen, raro. ¿quién creen que es el asesino más famoso de Estados Unidos? Yo pienso que fue el Zodíaco, Paye piensa que fue Ted Bundy. A ver qué nos dice la gente. Como les decía, Ted Bundy asesinó a más de 30 mujeres en Utah y Colorado entre 1974 y 1978. David Berkowitz, alias el hijo de Sam o el asesino del calibre 44, cobró la vida de 6 personas entre 1976 y 1977. Estos individuos compartían 3 características entre sí. Asesinaron a varias personas de manera secuencial, es decir, una tras otra entre periodos de tiempo. Punto número 2. Las víctimas no guardaban relación con ellos, ni había un móvil claro. A primeras luces parecían elegidas al azar. Y punto número 3. Todos fueron capturados bajo lo que podríamos llamar un golpe de suerte. Pogo comenzó a ser investigado por la ley hasta que la madre de quien fue su última víctima denunciara que desapareció tras mencionar que iba a tener una entrevista con Gacy, pese a que este ya tenía antecedentes penales por haber abusado de un menor. Ted Bundy como Berkowitz fueron detenidos por multas de tránsito. ¿Gacy es Pogo? Ajá. Ah, sí, para la audiencia Gacy es Pogo, porque ahí sí también yo cuando tuve la información también como que me revolví, pero aclaramos ese punto, se fue a ver con el que es ahora sí la personalidad de Pogo. Sí, o sea, entonces fíjate también aquí cómo estamos muy acostumbrados, muy seguramente por el montón de series y productos que tenemos, que, híjole, que todas estas capturas fueron procesos de unas investigaciones y un montón de inteligencia. Y no, para nada. O sea, cuando agarraron... Lo que sí sabían de Ted Bundy es que el asesino que estaban buscando andaba en un bochito. Pero incluso había muchos crímenes de entre el montón de chavitas que asesinó, más de 30, que ni siquiera estaban... O sea, no sabían que las muertes estuvieran relacionadas, ¿me explico? O sea, sabían que estaban muertas, pero no sabían que estaban buscando a la misma persona, ¿vale? Y con Pogo, con John Wayne Gacy, digo que este dude ya tenía antecedentes penales, ya había estado él en la cárcel por haber abusado de un menor. Y ni así levantó mucha sospecha, ¿sabes? O sea, sí, con Gacy, sí, la policía estaba un poquito más sobre de él, pero justamente por comentarios como estos, de que como él era una persona súper bien vista en su comunidad, lo querían mucho. Entonces, él era el dude que le da trabajo en restaurantes a los chavos, ¿sabes? Es el que les da chance para que pudieran seguir trabajando, tener su dinero, ir a la escuela. Entonces, él era alguien que querían mucho, y justamente con su alter ego de Pogo. Pues también podemos hablar de que ya son criminales que se tratan de mimetizar con la sociedad, ¿no? O sea que, pues, antes tenías muy en claro quién era Al Capone, cómo se veía, cómo se vestía, y ahora tienes a personas que son parte de la sociedad, son activos de la sociedad, ya no son, o sea, como se entendería, pasivos, que le restan a la sociedad, sino que dan en su faceta, pues, sociable, pero detrás son personas que cometen atrocidades, y eso es muy difícil ahora sí que para la policía de ese entonces. Sí, o sea, fíjate que una de las características clásicas de lo que nosotros conocemos como psicópatas
es que es gente que se desenvuelve muy bien en la sociedad. Pero no siempre tiene que aplicar, porque por ejemplo David Berkowitz, el hijo de Sam, el dude vivía en un apartamento con las ventanas tapadas y nomás salía para comprar comida. Entonces literalmente sus actividades de diario eran masturbarse y estar escribiendo cosas en las paredes. ¿Y de qué vivía? ¿De qué vivía ese vato? O sea, ¿cómo Esa subsistía? es una excelente pregunta, güey. O sea, yo sí me pongo de... Pues no manches, yo hoy en día tengo que hacer un buen de cosas para subsistir y ese güey nada más así se desmadre. O sea, me han dicho que en Estados Unidos hay muchos beneficios para las personas desempleadas, pero no manches. O sea, le va mejor a un desempleado en Estados Unidos que a México. Pero bueno. Y pues bueno, o sea, entonces estos tres dudes, o sea, a Bondi lo agarran porque, tal cual, o sea, una patrulla de policía lo detiene me parece que es por exceso de velocidad o por pasarse un alto. No recuerdo exactamente bien esa parte, pero es por una multa de tránsito. Y cuando lo están checando, pues se dan cuenta que trae cosas bien raras en el carro, ¿sabes? En la cajuela y... Oiga, señor, ¿cómo por qué trae una pala, Y cuerda ahí traía todo, o sea, traía el pasamontañas, guantes, cuerda, justamente todo esto. Pero cuando hay por ahí un documental de Netflix que se llama las cintas de Ted Bundy, si no mal recuerdo. Cuando el policía que lo capturó habla, fíjate que es algo muy común. En todos los casos que yo he sabido que detuvieron a alguien por un golpe de suerte, siempre hablan del instinto. De que no, es que yo lo detuve porque algo no me agradó. O sea, yo presentí que algo no andaba bien. Como para inflarte la historia. O cuando yo lo vi, cuando le vi los ojos a quien detuve, no me dio buena espina. O sea, neta es algo que he escuchado muchas veces de gente que atraparon de pura suerte. Ujú. Que aparentemente fue más bien como por un sexto sentido. Y no porque dijiste, se pasó el alto, va rápido, déjalo paro. O sea, sí, o sea, yo creo que también, pues es la necesidad de enaltecerse un poquito, ¿no? Porque Así, acabo de atrapar a uno de los a Ted asesinos más Bundy. grandes de la historia. Obviamente quiero ponerme un poquito de crema a mis sí, tacos. denme chance, ¿no? Sí. Y se entiende, güey. la Entonces, neta. bueno, ¿por qué es importante todo esto? Entender todos estos casos. Estamos en la década de los 70, entre el 74 y los 80. Hay muchos criminales de este tipo que atacan a víctimas que parece que no tienen relación entre sí, que las atacan de manera secuencial entre periodos de tiempo, muchos de estos homicidios son bastante sanguinarios, o sea, bastante gráficos. A Ted Bundy, por ejemplo, en el juicio, una de las grandes pruebas que tuvieron en su contra fue que él mordía a las víctimas. Entonces, recrearon un molde de sus dientes y lo presentaron y pues resultó ser que el molde estaba prácticamente idéntico a su dentadura. En ese momento no hicieron como que tantas preguntas porque, bueno, yo me acuerdo de un capítulo en la ley y el orden V en el que hacían como que ese mismo proceso, pero lo desecharon porque la piel no es el mejor molde. No es la mejor superficie para hacer una impresión. Sí, de hecho, el abogado el abogado de Bundy, que en este caso fue el mismo, o sea, por un tiempo sí tuvo él su propio abogado, Ujú. pero luego así durante el juicio abiertamente dijo que su abogado era un incompetente y que dado a las incompetencias para defenderlo, que a partir de ese momento él tomaba la batuta. Ah, sí. Entonces sí, o sea, se trató de desacreditar, no, es que eso es muy inexacto, no es cierto, no puedes tumbar a alguien que por sus dientes. Pero Bundy sí cayó, o sea, tenían muchísimas pruebas en su contra. Y lo importante es esto, ¿vale? Que no entendían, no sabían cómo investigar, no sabían cómo perseguir, no sabían ni cómo sacar una lista de sospechosos, ¿eh? O sea, era un completo caos. Este tipo de criminales eran un desafío por completo para las policías de aquel entonces. Las policías locales y estatales no solo carecían de la capacitación para resolver este tipo de crímenes, se encontraban en un enfrentamiento a ciegas con delincuentes que ya no podían entender. Como respuesta, el FBI creó hacia 1972 la Unidad de Ciencias del Comportamiento, una unidad que ha cambiado de nombre bastante, ahorita ya no se llama así, pero la función es la misma. Una división destinada a investigar la creciente ola de agresiones sexuales y homicidios, así como de asistir a las policías de todo el país en la resolución de sus casos. En un principio el programa se enfocó en impartir distintos cursos a las policías locales del país para ayudarlos a encontrar culpables de los delitos no resueltos.
El más importante fue el de psicología criminal, creado por el agente Howard Tatum, que buscaba preparar a los agentes para comprender mejor la psique de los agresores, y así delimitar un número más pequeño de sospechosos en los casos que se investigaban. La realidad es que le tomó años al FBI que los agentes que trabajaban en campo se interesaran en la mente de los criminales, pues no veían una manera en la que pudieran aplicar en las calles lo que aprendían durante las conferencias. Para las policías, la única explicación que existía detrás de sujetos como Charles Manson era que simplemente nacieron malévolos o locos, por lo que los esfuerzos de la Unidad de Ciencias del Comportamiento se percibían como una pérdida de tiempo e incluso como charlatanería. El mismo agente Tatum relató que en sus primeros intentos de crear perfiles criminales para asistir en algún caso, sus superiores le pedían hacerlo de manera oral y nunca por escrito, para no dejar ningún registro que pudiera avergonzar a la agencia. Es muy complicado, ¿no? Porque estás empezando algo que nadie había concebido antes, en un momento de la historia en el que la ley se regía con lo que habíamos dicho de blanco y negro, bueno y malo. No te interesaba para nada la historia de la persona, la historia del villano, que hoy en día es todo lo contrario, nos interesa saber más de la historia del villano para empatizar con él a manera de público, pero de manera de investigador. No es en sí para empatizar, es para encontrar pistas y para conocer más a profundidad la psique del criminal. Y pues como también estamos viéndolo aquí, era muy difícil porque la gente en ese entonces, en su época, pues no le interesaba. Era como de, pues es malo y ya. Yo, pues sí, pero lo golpeaban y es malo. Pues lo maltrataron de niño y no fue lo suficientemente rudo o duro en la vida. Ajá, exactamente. Sí, Entonces sí. los tachaban más que nada como maricas, como personas que no aprendieron a adaptarse y pasándose por el arco del triunfo toda la investigación psiquiátrica acerca de, güey, pues obviamente si te dañan de niño, esto va a afectar en el futuro, pero la policía y la sociedad en ese entonces estamos viendo que era muy cerrada. Sí, o sea, la realidad es que no les interesaba. O sea, los cursos no eran bien vistos en un principio, ¿eh? O sea, sí era como de, ¿esto de qué me sirve? Y hasta cierto punto tenían razón las críticas porque, o sea, si bien el conocimiento pudiera ser revelador en algunas cosas, ni siquiera los que impartían los cursos tenían mucha idea de cómo llevar eso a la vida real. O sea, de, ok, ¿y a mí de qué me sirve eso para yo entender a qué tipo de criminal estoy buscando? ¿Me explico? Sí, porque son gente que ya está más en lo práctico, lo teórico no les importa. Dicen, yo quiero saber en qué me va a ayudar al momento yo tener un maleante enfrente de mí. Si bien la idea era buena, muchas de las críticas que venían de los detectives que investigaban los homicidios eran ciertas. Lo que se enseñaba durante los cursos difícilmente podría ser usado para detener a un agresor, o siquiera guiar a la justicia hacia posibles sospechosos. Además, muchos de los profesores designados a estos programas no contaban con experiencia directa en los casos. Imagínate esto, tú eres un policía de Los Ángeles. Te mandan a unos expertos del FBI a que te hablen acerca del caso Manson. Y resulta ser que tú fuiste un policía que estuvo en el caso Manson. ¿Cómo te sentirías tú de que alguien que no tiene experiencia de lo que te está hablando te esté diciendo cómo hacer el trabajo que a ti te tocó hacer? Sí, se siente como un insulto completamente. Y más si no sabes cómo hacerlo de manera práctica. Es como de, si yo fuera el que trabajó en eso, diría, está muy bonita tu teoría, pero ¿cómo la aplico? ¿Cómo hubiera salvado la vida de esas personas? Sí. ¿Cómo lo hubiera identificado? A ver, dime y te escucho. Exacto, o sea, pero fíjate, eso quizás de cualquier policía. Ahora imagínate tú ser un policía que te tocó ir cuando sacaron los cuerpos de Sharon Tate. O sea, el baño de sangre que había en ese lugar. Escribieron cerdo con sangre en las paredes. O sea, entonces, imagínate lo que fuera que a ti te digan cómo hacer tu chamba. Alguien que realmente nunca ha estado en esos casos y que solamente lo que te está diciendo o su experiencia es directa de libros. Sí, bueno, aquí también podremos empezar a hablar un Le poco. mentes la madre, güey. O sea, sí, le estás mentando la madre, pero creo que también es parte de la humildad de los puestos, ¿no? O sea, aquí podemos decir que estaban chapados a la antigua. Decir, yo fui quien vivió eso, solo yo puedo saber qué es lo que se siente estar ahí. Y eso es cierto. Pero también tener como que, de cierta forma, la apertura y la humildad de decir, ok, no se investigó todo lo que se debe investigar,
dime cómo puedo mejorar o cómo se va a mejorar este proceso. Y es la dificultad que se encontraban Sí, en la pero época. tú escuchas eso de alguien que tú sabes que sabe de alguien que tú sabes que sabe del tema. Ujú. O sea, y es a lo que voy. Muchos de estos agentes realmente no guardaban esa experiencia para poder hablar del tema. Si todavía no eran alguien de referencia, alguien que pudieran decir, tú estuviste en tal caso, lo resolvieron muy chido. O sea, como no se ha puesto en práctica, es lo que lo vuelve Ahí difícil. está la bronca. Y eso sí, Es a lo lo que entiendo voy. que es muy complicado porque es como de, ¿quién eres tú para venirme a decir qué hacer? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son tus Ahí credenciales? está, ya diste en el clavo. Ajá. Ese era el problema. Y en eso yo estoy muy de acuerdo, o sea, siéndote muy honesto. Afortunadamente, todo esto cambiaría en 1977, cuando un inquieto agente llamado John Douglas, quien comenzó su carrera como francotirador de un equipo SWAT, para luego pasar al área de negociación de rehenes, se unió a la unidad de ciencias del comportamiento, donde el agente Robert Ressler se encargó de iniciarlo. Fue en un viaje a la ciudad de Sacramento que Douglas le mencionó a Ressler que muchos de los criminales expuestos en sus clases estaban vivos y condenados a cadena perpetua, y que quizás podrían aprender muchos de ellos si los entrevistaban. Aquí la situación era esta. Este agente Douglas entra en el 77 y para ese momento la unidad de ciencias del comportamiento se destinaba casi únicamente a estar dando clases a las policías locales. En Cuántico, ¿no? O en donde se daban. Sí, la sede del FBI es en Cuántico, Ajá. pero ellos daban clases por todo el país. Sí, iban y las impartían. Exactamente. Entonces, hasta ese punto, la unidad sí era algo bien teórico, o sea, si no es que completamente teórico, y su deber era, pues, únicamente estar asistiendo. Además que en estos casos locales, el FBI nunca puede arrestar. Los que arrestan son las policías. El lugar del FBI era ir y asistir y ver cómo guiarlos en lo que necesitaran. Y te digo, daban estos cursos de psicología criminal para que los policías tuvieran un mejor entendimiento del contexto al que se estaban enfrentando. Y justamente cuando andaban en la ciudad de Sacramento, pues Douglas le dice a Ressler, oye, ¿sabes qué? Pues muchos de estos dudes de los que tú y yo hablamos en las clases están vivos. ¿Por qué mejor no hablamos con ellos para que ellos mismos nos digan qué onda, qué estaba pasando realmente en su cabeza? Comprender más, ¿no? Empezar a expandir los conocimientos que se tenía del criminal. Porque, bueno, en los episodios de Mindhunter se ve como los policías son muy renuentes a aceptar de que alguien que era bueno un día se hizo malo. Tomando la frase del Guasón, necesitas solo un día malo para volverte loco. Y es muy cierto, o sea, pudiste ser toda tu vida una persona súper buen pedo, sociablemente chida, pero un día dices, ¿sabes qué? Quiero matar a alguien. Y lo matas o te rebelas y eres inexperto, te descubren y ¿qué? Ya dejaste de ser todo lo que eras antes a convertirte en un criminal, a convertirte en alguien malo y tu faceta en la sociedad cambia totalmente. Fíjate que yo en ese tipo de casos sí pienso que desde un inicio sí había problemas en esa persona. Lo que pasa es que no se había dado, mejor dicho, se había contenido. Porque sí, no lo tenía, no se había expuesto y nadie lo había analizado. Sí, o sea, porque también sabemos que si bien hay muchas investigaciones que apuntan a que el contexto es lo que desarrolla estos comportamientos, también se sabe que hay muchos que realmente desde chicos presentaron estos problemas, siendo que no estaban en una familia realmente, vamos, violenta. Sí, o sea, ahí está el ejemplo del asesino BTK, Dennis Rader. O sea, la mecánica de su familia sí era medio extraña, pero realmente él no sufrió ese abuso infantil que muchos sí han sufrido. Y él también cometió crímenes muy sangrientos, ¿sabes? Justo en los mismos años. Entonces, Y fíjate, esto de lo de un mal día muchas veces más bien es como un detonante, pero ya hay un antecedente bien grande. O sea, ya han estado pasando muchas cosas y pasa algo que es lo que jala el gatillo, ¿no? La gota que derrama el vaso, lo que hace que explote. Por ese mismo caso de situaciones, estaba viendo que en Estados Unidos tiene una materia de el análisis del comportamiento para los niños en la escuela. Creo que es en lo que sería como secundaria preparatoria para nosotros. Y sí tienen materias donde tratan de encontrar como ese tipo de comportamientos para encarrilarlos. O sea, es un problema tan grande en Estados Unidos, pues tan solo tomemos en cuanto a los tiroteos,
que por medio de clases se trata de encontrar como ese tipo de comportamiento para evitar que se evolucione a mayor escala en el futuro y te vuelvas un psicópata o un De hecho, asesino. justo las investigaciones de Douglas y Ressler también tienen esa intención de decir, ok, ¿qué sucede si nosotros llegamos a un punto en el que conocemos patrones que detonan estos comportamientos y si los detectamos desde temprano, existirá la posibilidad de que la persona se pueda reformar y no se convierta en un Berkowitz, en un Bundy, en un Pogo? Pues un comportamiento bastante común es cuando un niño empieza a matar animales por gusto. Eso es algo que sí tengo muy en Vamos a cuenta. hablar de eso. Pero bueno, Sí, esa parte hay sí que la tengo. continuar, no hay que hacer spoilers todavía. Ressler accedió a hacer las entrevistas bajo una condición: mantenerlo en secreto al menos en un comienzo, pues sabía que les negarían el permiso de solicitarlo a sus superiores. Además, los mantendrían vigilados a partir de ese entonces, pues se podría armar un gran escándalo si se hacía público que 2 agentes federales mantenían conversaciones con los criminales más infames de Norteamérica. Y como bien le dijo Ressler a Douglas, mejor pedir perdón que pedir permiso. Completamente, y más en cosas experimentales. Sí, o sea, entonces este Ressler es esta figura un poco más sabia, que tiene más tiempo, que tiene más experiencia. Y que conoce el sistema, que sabe que si quieres llegar de una forma te lo van a negar por completo. Y Douglas no es un chavo tan chavo. O sea, fíjate que en la serie de... Más adelante voy a hablar un poquito más de la serie de Mindhunter, que la recomiendo muchísimo. También les recomiendo mucho el libro. Realmente toda la información la basé directamente en el texto original, que el mismo John Douglas escribió. Sí, entonces este Douglas, digo, si bien tampoco era así como el agente de 25 años, ¿no? O sea, que acaba de salir. Ya era un poquito más grande, sí traía más experiencia, pero no en esta área. Entonces Ressler sí era el que como que le decía, no, pues déjate explico cómo está el asunto. Y justamente por eso, cuando empiezan a dar clases, en cuanto Douglas se mete, dicen, manda a este cuate. Y Ressler dice, pues vente conmigo para que aprendas cómo está este asunto. Porque la unidad de ciencias del comportamiento tenía más agentes. Pero a los que mandaban siempre era a Douglas por ser el nuevo y a Ressler por ser el mentor. Aprovechando el viaje que hicieron a Sacramento, justamente la ciudad en donde se les ocurre la idea, decidieron iniciar con Edmund Kemper, mejor conocido como el asesino de las colegialas.